Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano, o simplemente Gabriela Rivadeneira, a secas, es una activista y política ecuatoriana nacida en Quito. Ya desde muy joven, concretamente a los 14 años, estuvo muy comprometida con causas sociales, donde siempre desde una mirada cultural y social y progresista, ya que fue fundadora del grupo Murarte, el cual usaba los murales y los grafitis como medio de protesta y por el cual fue premiado por la UNESCO, este grupo. Su carrera política es extensa, a pesar de su juventud, llegando a su culmen como presidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana en mayo de 2013 y como presidenta del Parlamento Latinoamericano en el año 2016. Durante sus presidencias sacó adelante numerosos proyectos de ley, donde se destaca el feminicidio como figura penal. Luego de haber sufrido un atentado y posteriormente durante las manifestaciones del 2019 en Ecuador, solicitó asilo y protección político en México, desde donde nos atiende amablemente. Buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Disculpa estos minutos de tardanza. Estábamos justo en una actividad con Sacha Llorenti, el secretario de ALBA TCP. Y bueno, ahora ya me conecto para poder dialogar con ustedes en este espacio de reflexión y sobre todo de echarle un ojo a qué está pasando en este preciso momento en América Latina. Gracias a ustedes por la invitación. Nada, te has perdido la presentación tan bonita que te habíamos hecho, pero bueno, ya después te la paso en el corte. Una pregunta que tengo en lo primero, ¿a qué se debe tu situación de exiliada en México? Bueno, yo soy parte de esa dirigencia de la Revolución Ciudadana en el Ecuador que fue proscrita, en algunos casos temporales, en otra de manera un poco más larga a través justamente de la guerra judicial implementada en nuestros países. Yo tengo un proceso de acusación por instigación producto de los hechos de las movilizaciones de octubre del 2019 en el Ecuador, cuando esa gran protesta y movilización popular en contra de las políticas neoliberales del aquel entonces presidente Lenín Moreno, pues llevó justamente a que haya un punto de inflexión dentro de las organizaciones sociales, pero como en el régimen de Moreno y así como es actualmente con el régimen del banquero Lasso en Ecuador, el actual presidente del Ecuador, pues utilizaron justamente estos como pretextos de judicialización de muchos de los rostros y de las cabezas visibles de la Revolución Ciudadana, y producto de eso pues recibí la protección diplomática por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de México. Ya voy 2 años y medio, un poco más, en octubre cumplo 3 años de ser protegida por el gobierno mexicano, así que bueno, a eso se debe la condición y no por eso hemos dejado también de activar en nuestro territorio y en América Latina, que es lo que creemos profundamente en estos procesos de integración y mucho más ahora que nuestra región pues ha cambiado nuevamente de correlación de fuerzas, así que bueno, seguimos muy activos a pesar de que quisieron proscribirnos y callarnos en nuestro país, pero ahí estamos, batallando desde todos los frentes que se pueda batallar. Vale. Perfectamente. Imagino que conoces la situación persecutoria de Cristina Fernández en Argentina por el llamado partido judicial en un claro ejemplo de lawfare. ¿Cuál es tu opinión como política progresista, perseguida también, y sobre todo como mujer política? Mira, yo creo que incluso en el tema de la guerra judicial, si bien es cierto, hay un formato muy bien demarcado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, y eso nace a través de estos primeros documentos de investigación de Odebrecht por el que fue sentenciado Lula da Silva, luego porque involucraron a Cristina Fernández en los primeros procesos judiciales y a Rafael Correa también. Es decir, volvió esta mediática comunicativa, volvió a una empresa corruptora, a una víctima supuesta, para poder dar forma a estos
a esta manipulación que empieza siendo una manipulación mediática. Es decir, empieza justamente con un mensaje y la generación de un imaginario que luego llega a justificar sentencias irrisorias. Realmente lo que pasó con Lula y la demostración de que todo era un montaje y que todo era falso, pues logró devolverle sus derechos políticos y hoy lidera la posibilidad presidencial en Brasil. Sin embargo, continúa esta guerra judicial en Ecuador y continúa la guerra judicial en Argentina. Y en este caso con rostro de mujer, que ha sido además un tema de una persecución y de una violencia política de género totalmente abismal en contra de Cristina, en contra de su hija y en contra de muchas otras dirigentes que están alrededor de Cristina. Yo en pocos minutos tengo una conexión justamente en un evento que hace el Partido Justicialista, digamos, a nivel regional, como apoyo a la compañera Cristina, que lo va a presidir también el presidente Alberto Fernández, y voy a hacer mención a algo que me parece totalmente relevante. En este mes de septiembre se cumplen 6 años de lo que yo en mi calidad de presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador otorgara la máxima condecoración Manuela Sáenz a Cristina Fernández de Kirchner en el momento en el que pensaba lo más crudo y ruin de los procesos judiciales contra Cristina. Y en ese sentido, ¿cuánto ha tenido que pasar? Y son años en los que de una u otra manera el pelear y el defender la verdad pues termina también aniquilando otros derechos, y esos son los derechos a la dignidad y a la integridad. No puede ser que los medios de comunicación, actuando como partidos políticos en una permanente disputa de poder territorial, donde los medios corresponden a las élites económicas, sigamos entonces nosotros en un juego de defensa cuando realmente lo que tienen miedo es que nosotros lleguemos nuevamente a plantear pues políticas que rompan ese sistema de privilegio. Y lo que buscan es la proscripción política de Cristina. A un año de la definición de candidaturas presidenciales en Argentina, pues escucha la posible candidatura de Cristina y por lo tanto la sentencia es algo que aniquilaría cualquier posibilidad de candidatura, como lo hicieron en Ecuador con Rafael Correa, cuando a horas de que el Consejo Electoral en Ecuador aceptara la candidatura al vicepresidente de Rafael Correa, pues le emitieron una sentencia por 8 años de prisión por influjo psíquico, que ustedes lo habrán escuchado, muchos de los que están siguiendo esta entrevista habrán escuchado, una cosa tan salida de cualquier contexto, de cualquier realidad, de cualquier verdad, que es sentenciar a un exmandatario por influjo psíquico. Entonces, bueno, decir que realmente nos hemos estos días activado alrededor de la defensa de la verdad, de la justicia, pero sobre todo de una gran compañera, una estadista, un referente de las mujeres a nivel continental, como es la vicepresidenta argentina, expresidenta del país hermano, Cristina Fernández de Kirchner. Cuando comentabas ahora lo de la influencia psíquica de Rafael Correa, me lo imaginaba con una bola de cristal y un turbante haciendo magia negra, la verdad. Más o menos. Y esa fue la defensa de la fiscal, ojo, que es tan caricaturesco como eso, ¿no? Una fiscal defendiendo una imagen como la que te acabas justamente de imaginar cuando nombré influjo psíquico. Un Calimán casi, pues. Sí, eso es cierto. Oye, el respaldo internacional a Cristina es muy patente, y no solo latinoamericano, porque aquí en Europa, en concreto en España, lo estaba comentando antes con mis compañeros ahí en el piso, en el estudio, pues es muy fuerte, e incluso hay manifestaciones en sitios muy emblemáticos de ciertas ciudades, como es Oviedo, como es Coruña, como es Lugo, donde hay mucha relación con Argentina. ¿Cómo se vive en México la situación de la vicepresidenta actual argentina? Yo creo que lo que pasa o se percibe, digamos, en México es lo que se percibe en la mayoría de los países, es decir, los medios de comunicación monopólicos, en vez de realmente poder o poner en contexto lo que está pasando en Argentina, pues tiene titulares que lógicamente abonan a esta lógica de persecución judicial, ¿no? La información con la que podamos equiparar es con la de los medios alternativos, plataformas digitales, con la postura que tomó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta conjunta con Alberto Fernández y Pedro Castillo,
y Petro, y Gustavo Petro, es justamente lo que en una de las mañaneras en esta semana Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis, y es en la defensa de la verdad, y también del tema de cerrar filas y de consolidar procesos de transformación, como lo que está pasando en Argentina con el presidente, a la cabeza del presidente Alberto Fernández, y como vicepresidenta Cristina. Es decir, cerrar filas para poder defender y para poder sostener un proceso que no ha sido fácil, que ha pasado como todos, una pandemia que ha afectado la economía, que ha afectado los sistemas de salud, de educación, etcétera, donde hemos tenido que reinventar realmente modelos económicos o planificación y políticas públicas que puedan realmente sostener a la mayoría de nuestros pueblos, que como sabemos, en el continente más desigual del planeta, pues no ha sido fácil. Por lo tanto, Andrés Manuel decía justamente eso, cerrar filas para consolidar, para defender y para sostener un gobierno progresista que está dentro de este segundo ciclo, que no es menor. Yo te digo, ahora con la ganancia de Gustavo Petro y con la posible ganancia, pocas semanas, de Lula da Silva ya en Brasil, pues se consolida un ciclo que puede ser mucho más fuerte en acciones, especialmente económicas, que es lo que estamos hablando en los foros regionales e internacionales, sobre la posibilidad de que el Banco del Sur, de que una moneda en común para comercio entre nuestros países, pero además y sobre todo los temas de cooperación regional e internacional pues se vuelven fundamentales, y obviamente lo demostramos a inicios del siglo XXI, no vamos a lograrlo como países de manera individual, más sí transformar la geopolítica a través de este bloque potente de países que están bajo gobiernos progresistas en este segundo ciclo. Claro, son los tres países las tres locomotoras más fuertes a nivel industrial de América, de Sudamérica o de Latinoamérica, más después no te olvides de Chile, de Gustavo Boric también, que es otro giro también importante dentro de la política latinoamericana en el progresismo. Bien, oye, en otro orden de cosas, hablemos un poco de tu país, de Ecuador. Este se encuentra inmerso desde hace tiempo en numerosas protestas y revueltas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la situación ecuatoriana y también actual, y si ves algún tipo de solución favorable al pueblo a corto plazo? Ecuador mantiene 5 años de una misma dinámica de gobierno, es decir, tanto Lasso, el actual presidente, y muchos de sus ministros fueron parte del gobierno de Lenín Moreno. Y cuando nosotros marcamos continuidad, lo hacemos por la lógica de las políticas económicas implementadas en el Ecuador en los últimos años, que no solamente han regresado al formato del Fondo Monetario Internacional, y ya sabemos bien lo que eso significa, es decir, un reajuste mínimo al Estado, sobreendeudamiento con el mismo Fondo Monetario Internacional, privilegio en el tema de las élites económicas, rebajaron o casi eliminaron la salida del impuesto a divisas, lo que quiere decir que los dólares, que somos una economía dolarizada, que los dólares están saliendo del Ecuador, y eso agrava aún más el tema de la crisis económica. Y eso que trae entonces, no solamente un efecto pospandemia, porque ya la crisis empezó antes de la propia pandemia de COVID, ahora tienes una crisis profundizada, realmente, que se ve en los sistemas de educación, en los sistemas de salud totalmente colapsados. En estos últimos días ha habido unas denuncias masivas en los centros de salud pública ante la falta no solamente de médicos y personal médico, sino de medicinas. Es realmente un tema agravante porque estás faltando a los propios derechos consagrados en nuestra Constitución vigente. Pero además una crisis del sistema carcelario que es brutal. El Ecuador hoy por hoy puntea los índices de personas privadas de libertad, asesinadas y muertas en las cárceles del Ecuador, de todo el continente. Es decir, realmente se vive un tema de inseguridad brutal que empezó con las crisis carcelarias, pero que ahora además ya en la vida cotidiana de la gente significa que el sicariato, que era una figura que nosotros no la teníamos naturalizada, que hoy la naturalización del sicariato, el robo a personas, el robo de motos, vehículos, etcétera, han convertido al Ecuador hoy por hoy en uno de los países más inseguros del continente, incluso con cifras más altas de países de Centroamérica, lo cual ya nos da un parámetro de ver por dónde está el tema ecuatoriano.
¿Esto qué causa? Complicado. Entonces causa estallido social. Junio del 2022 que acabamos de pasar, hubo un nuevo estallido social, más largo de lo que fue en octubre del 2019 en el Ecuador, y este estallido social ya te evidencia que hay una total ingobernabilidad. Lasso en este momento no tiene una mayoría parlamentaria, tiene menos del 13% de credibilidad y aceptación popular, pero obviamente tiene a las élites económicas y tiene al Departamento de Estado de Estados Unidos sosteniéndolo dentro de la presidencia de la República. Pero ¿qué pasa? Que recién vamos 1 año y medio del gobierno y le faltan aún 3 años. Y realmente el ámbito de ingobernabilidad pues podría en un momento determinado significar un cambio de timón, ya sea por la vía constitucional a la que nosotros como fuerza política hemos hecho llamado, nuestra bancada promovió justamente la utilización de una figura constitucional que se llama muerte cruzada para tratar de cambiar y frenar esta crisis que está viviendo el Ecuador. Faltan muy pocos votos para que esto se pueda consolidar, pero sigue vigente. Entonces, lo que quiero decir es que hay un ámbito de inestabilidad, de inseguridad, de ingobernabilidad, y eso, pues, obviamente se refleja en los indicadores de aumento de la pobreza y de la falta de acceso y de posibilidad de la gente a tener mínimas condiciones de vida. Perfecto. Mira, tenemos que ir terminando. Por último, tienes los micrófonos de tu programa, Cenizas de Babilonia, Diáspora Española, emitido por Radio Argentina M570, para enviar el mensaje que tú creas conveniente. Sí, no, muchas gracias. Realmente yo encantada de estar en este espacio, comprometerme para que podamos hacer y tener más de estos espacios realmente, pues para nosotros es importante seguir conectando a nuestros pueblos. Y la información y estos programas, plataformas de comunicación alternativa realmente nos permiten pues conocer el otro lado de la moneda y tener la voz de diferentes actores de la región, hombres y mujeres, que estamos de una u otra manera protagonizando la política regional, pues me parece que es fundamental para regresar a ver este sur. Un sur en recomposición, un sur para la integración y un sur que tiene muchísimas cosas por pelearla, por disputar, por luchar y por hacer. Así que esa mirada al sur siempre necesaria es la que vamos a tener que seguir debatiendo, reflexionando y contando a todo el mundo realmente qué es lo que está pasando hoy por hoy en nuestra región, y por eso gracias por este espacio. Claro, como decía, creo que era Benedetti, si no recuerdo mal, el sur también existe. Y yo, ya que voy a hacer un pequeño aspecto comercial, ya que vas a hablar con Alberto Fernández, oye, háblanos de nuestro programa y a ver si nos concede una entrevista. Sería estupendo. Bueno, voy a participar de esta convocatoria de solidaridad con Cristina, que la va a presidir justamente Alberto. En pocas semanas estaré en Buenos Aires con Rafael Correa, vamos a hacer algunas actividades allá en Buenos Aires con él, así que bueno, sin duda alguna, Gabriela, tendré la oportunidad de comentárselo. Te citamos si vienes a Buenos Aires, te digo, bueno, yo soy el representante de Podemos aquí en Latinoamérica. Y bueno, para tener una entrevista y tomarnos un café y charlar un poco de la patria grande, que es lo que nos interesa también a muchísimos españoles que estamos aquí por estas tierras. Maravilloso, comprometida desde ya. Les mando un fuerte abrazo y bueno, que viva esta patria vibrante, dolida pero vibrante, una patria de esperanza. Así que un abrazo fuerte a ustedes. Vale, igualmente. Un abrazo, Gabriela.